Hola, estimados estudiantes. En este encuentro del componente curricular de inmunología, continuaremos abordando el tema de los mecanismos de la respuesta inmune adquirida y nos centraremos en la rama de la inmunidad celular. Como les había mencionado, según su mecanismo de activación, la respuesta inmune adquirida se clasifica en respuesta humoral y respuesta celular. Si recordábamos, la respuesta humoral es aquella que se dirige contra bacterias extracelulares, bacterias encapsuladas y sus toxinas, mientras que la que vamos a abordar hoy, la respuesta inmune celular, está orientada principalmente a destruir microorganismos que sean intracelulares. El ejemplo clásico son los virus, que deben invadir nuestras células para poder usar sus maquinarias para crear copias de sí mismos. Ellos son intracelulares obligados. Otros ejemplos son bacterias, parásitos y hongos intracelulares, siendo como ejemplos en las bacterias Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de la tuberculosis. Esta respuesta inmune celular, además de destruir patógenos intracelulares, también es útil para luchar contra las células tumorales y es también la rama que principalmente media el rechazo a los trasplantes. Se le denomina respuesta celular ya que es mediada por células, siendo las principales los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos TCD8, y aquí ella lo va a hacer, va a tener diferentes mecanismos efectores. Los primeros se llaman citotoxicidad celular, donde tenemos la citotoxicidad que es mediada por el linfocito T citotóxico, y se le conoce como CCDE, citotoxicidad celular directa específica. Se le dice específica ya que el TCR va a reconocer específicamente un antígeno. También existe otra citotoxicidad celular llamada CCDI, citotoxicidad celular directa inespecífica, que esta no es de la respuesta inmune adquirida, es de la respuesta inmune innata, ya que esta corresponde al mecanismo de la célula natural killer que aprendimos en la inmunidad innata, en la cual ella elimina células que están infectadas aplicando el modelo de lo propio faltante a través de sus receptores de inhibición KIR y su receptor de activación CAR. Ese mecanismo lo tienen que volver a revisar en la clase de respuesta inmune innata. El otro mecanismo efector de la inmunidad celular en la respuesta adquirida es la CCDA, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, en la cual intervienen macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, natural killer, que van a utilizar los anticuerpos. Esto una vez que recubran la célula diana, estos anticuerpos, las células efectoras van a unirse a través de un receptor para la porción FC, es decir, la fracción conjugante del anticuerpo, para degranularse. Estos son los mecanismos de citotoxicidad celular, pero en la respuesta inmune celular también tenemos otro mecanismo, que es la hipersensibilidad retardada o hipersensibilidad tipo 4, la cual está mediada por los macrófagos activados por un linfocito TH1 sensibilizado. Entonces, repito, la inmunidad celular es la que está mediada por células, siendo el efector de la CCDE, el linfocito TCD8, de la CCDA, la natural killer, los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, y de la hipersensibilidad retardada, los macrófagos activados por los linfocitos TH1. En ambos vamos a ver que van a participar también células presentadoras de antígenos. A diferencia de la inmunidad humoral, donde la molécula efectora eran los anticuerpos, aquí la molécula efectora van a ser el contenido de los gránulos de esta célula, es decir, diferentes enzimas como perforina, granzima o moléculas como citoquinas, entre otros. La respuesta inmune celular, vamos a ver que ella va a utilizar todas estas enzimas, estas sustancias, para destruir este microorganismo intracelular que vive dentro de la célula diana. Debemos, para poder entender estos mecanismos efectores, repasar las señales de activación de un linfocito T virgen que ya discutimos a profundidad en el tema de inmunidad humoral. Repasen ahí las 3 señales, ¿verdad?, que habíamos visto para poder entender la activación de estos linfocitos. El primer mecanismo que vamos a explicar es la citotoxicidad celular directa específica, que como les mencioné, aquí las células efectoras son los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos. Debemos recordar
que estos linfocitos expresan TCR y CD8 y se vuelven citotóxicos cuando entran en contacto con una célula que les esté presentando el antígeno a través del HLA1. Vamos a ver luego y repasar las 3 señales de la sinapsis inmunológica. El mecanismo de destrucción va a consistir en liberar gránulos como perforinas y granzimas o bien expresar ligandos como el ligando Fas para poder inducir apoptosis, es decir, la muerte celular programada en la célula diana. La citotoxicidad celular directa es útil para eliminar patógenos intracelulares, células extrañas, células tumorales y rechazar trasplantes. Para que se dé la activación de un linfocito citotóxico y él pueda hacer su mecanismo efector, requerimos de fase. Y existen 2 fases, una fase de activación, que es la fase 1, fase de activación y diferenciación del linfocito citotóxico precursor o virgen, al linfocito T citolítico efector, y una segunda fase que es la fase efectora, que consiste en la destrucción de la célula diana por diferentes mecanismos, ya sea por citólisis mediada por perforinas y granzimas, citólisis mediada por ligando Fas-Fas o por la producción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. ¿Por qué el primer paso consiste en activar a un linfocito T citotóxico virgen? Es lo mismo que les expliqué en la inmunidad humoral. Ellos, acuérdense que cuando es el primer contacto con el microorganismo, o sea, cuando yo tengo una respuesta primaria, yo desconozco al microorganismo. Entonces decimos que él está virgen, que es un NAIP, que es un linfocito que es precursor. Para que él pueda atacar, yo primero debo activarlo. Entonces, en el caso de la respuesta de citotoxicidad celular directa específica, la activación del linfocito T citotóxico puede ocurrir de 2 maneras, una que es secuencial y una que es simultánea. Para poder activar a este linfocito T citotóxico virgen, yo voy a requerir la ayuda de linfocitos T ayudadores tipo 1 o 17 y de una célula presentadora de antígeno que le dé las citoquinas y las señales necesarias para activarse el linfocito T citotóxico precursor. Entonces, cuando es secuencial, el primer paso es que la célula presentadora de antígeno, que suele ser una célula dendrítica, reciba una licencia a través, ya sea de la unión del patógeno por un receptor tipo TOL o a través de la interacción con un linfocito TH activado. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo a hacerme la pregunta. Si yo tengo un patógeno intracelular y yo lo quiero presentar, ¿por qué vía lo voy a hacer? La primera pregunta es, ¿cuál es la molécula con la que presento antígeno? La respuesta es el HLA. Como este antígeno es un antígeno endógeno y lo voy a procesar por la vía endógena, ¿con qué HLA va a presentar? ¿Con el 1 o con el 2? Con el 1, porque recuerden que el 1 es para moléculas intracelulares que se procesaron por la vía endógena. Entonces, esta célula presentadora de antígeno, vean, aquí está con su HLA presentando el antígeno para que el linfocito T pueda, ¿verdad?, recibir las señales. Entonces, el linfocito T ayudador 1 primero le da la licencia a esta célula presentadora de antígeno para que una vez que presente el antígeno con el HLA1 pueda activar el linfocito T citotóxico precursor y convertirlo en linfocito T citolítico. ¿Cuál es la diferencia entre el virgen o precursor y un citolítico efector? Vean, aquí está la diferencia. El linfocito T citotóxico precursor o virgen no posee gránulos. Vean, ahí no ven los gránulos, es decir, no tiene las balas para matar. Mientras que el linfocito T citolítico ya activado o efector, vean, ahí vemos los gránulos en su interior, o sea, está cargado de balas, tiene un arsenal cargado para matar a la célula diana. Y aquí están las 3 señales que aprendimos. Primer señal, la CPA presenta el antígeno con el HLA1. Me pregunto, ¿con qué molécula el linfocito T reconoce el antígeno? El TCR. ¿Con qué molécula el linfocito T reconoce el HLA1? El CD8. Entonces, la primera señal es el complejo péptido antigénico HLA1 con el TCR CD8. Segunda señal, ya la habíamos aprendido, la señal coestimuladora entre el CD80-86 del CPA y el CD28 del linfocito T citotóxico. Y la tercera señal son las citoquinas, la interleucina 2, que es el principal proliferador y activador de los linfocitos T. Y entonces este linfocito T va a proliferar y diferenciarse en sus células hijas, que es el linfocito T citolítico efector y la célula de memoria que guardamos para la segunda entrada.
Esa es una manera que lo puede hacer, secuencial. Pero incluso hay unos que se activan de forma simultánea, es decir, la CPA al mismo tiempo que está obteniendo la licencia para poder activar al linfocito T citotóxico precursor a través de esa interacción con el linfocito TH1, ahí mismo emite las señales para activar al linfocito T citotóxico precursor, que repito, primer señal es el complejo del antígeno con el HLA1, que son reconocidos por el TCR y el CD8, la segunda señal coestimuladora y la tercera señal de la citoquina, que lo hace proliferar y diferenciarse en linfocito T citolítico precursor y la célula T de memoria. Y luego tenemos la segunda fase, que es la fase efectora. La fase efectora ya consiste en la destrucción de la célula diana, que como les mencioné, esta destrucción de la célula diana puede darse a través de 3 mecanismos, ya sea por la secreción de perforinas y granzimas, que es la más común, por la interacción del ligando FAS con el FAS o por la producción de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa e el interferón gamma. Esta fase 2 efectora tiene una total de 5 pasos. Entonces, el primer paso consiste en la adhesión. O sea, aquí tenemos una célula diana. Vean que esta célula diana está infectada por un microorganismo intracelular. Imaginémonos que se trata de una mujer que tuvo relaciones sexuales sin protección con un hombre que tenía infección por el virus del papiloma humano, que es el que causa cáncer cervicouterino. Y pongamos que entonces este virus le invadió las células epiteliales del cuello de su matriz. Y aquí tenemos estas células infectadas. Ya ocurrió la fase 1, o sea, ya el linfocito T citotóxico precursor se activó y se diferenció en un linfocito T citolítico efector, el cual va a viajar hasta el cuello de la matriz de esta mujer a destruir la célula diana infectada por un virus. Entonces, el primer paso, él debe adherirse. La adhesión consiste en la interacción de moléculas que sirven para la adhesión entre el linfocito T citolítico y la célula diana. Estas suelen ser moléculas de adhesión intercelular como el ICAM1, integrinas como el LFA1, que permiten la adhesión de estas dos células. El segundo paso consiste en la sinapsis inmunológica, es decir, las señales inmunológicas que van a ocurrir entre la célula blanco y el linfocito T citolítico cuando se forme el conjugado. Y lo mismo, como la célula blanco indica que ella está infectada, presente el antígeno con el HLA1. Y la misma señal, la señal 1, es la interacción de este HLA1 y el antígeno, que son reconocidas por el TCR y el CD8. Segunda señal, la señal coestimuladora, que ya habíamos visto, del CD28 y el CD80. Y esto va a hacer que se dé la sinapsis inmunológica y entonces este linfocito T citolítico comienza a mover todo su gránulo hacia el polo donde está la célula blanco. Y esto se llama polarización. Y luego le da el beso de la muerte, que es el siguiente paso, o golpe letal, que es la liberación de los gránulos del linfocito citolítico para que ataque a la célula blanco. ¿Y qué hay en esos gránulos? En esos gránulos, si es el mecanismo más frecuente, va a haber perforinas y granzimas o pueden haber factor de necrosis tumoral e interferón gamma. ¿Y qué van a hacer esas perforinas? Vean, están perforando, forman un poro en la superficie de la célula blanco y eso le da un choque osmótico y a través de esos poros entran las granzimas. Para activar las vías de las caspasas se fragmenta el ADN y ocurre la apoptosis o muerte programada de la célula. Cuando ya le da el beso de la muerte, ¡pah!, le pega a todos los gránulos y se corre el linfocito T citolítico. O sea, él se separa, se disocia para no morir junto con la célula diana y que solo la célula diana muera. Y aquí vean, ya está la célula destruida. Entonces ya destruí esta célula epitelial que estaba infectada por el virus. Cuando ocurre este beso de la muerte, esta citólisis puede ser mediada, como les mencioné, por perforinas, que el nombre lo dice, perforar, ¿verdad? Ellos son unos monómeros que se polimerizan y forman un poro que permite la destrucción por ósmosis y también permite la entrada de las granzimas. Vean, ahí están entrando las granzimas. La granzima B es una serin proteasa que activa las proscapasas que indican la activación de la vía de las caspasas y producen la fragmentación del ADN. Otra puede ser a través de la liberación de las citoquinas, como les mencioné, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, que estos factores lo que van a inducir también es la activación de las caspasas para que ocurra la apoptosis.
y el ligando FAS-L, que ese ligando hace lo mismo, van a activar lo que es una proteína proapoptótica para que se active, ¿verdad?, lo que es la vía de las caspasas y se dé la fragmentación del ADN y se induzca la apoptosis. Eso es el mecanismo de CCDE, citotoxicidad celular directa específica. Este de aquí es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Entonces vean cómo la inmunidad humoral nos ayuda a desencadenar mecanismos de inmunidad celular. Entonces, ¿qué ocurre? La célula blanco aquí va a ser recubierta por anticuerpos, y los anticuerpos tienen, si se recuerdan, una región variable, una región constante que se le conoce como FC. Entonces, hay células que tienen receptor para la porción FC y así inducir la destrucción de la célula blanca. Entonces, aquí se busca más que todo destruir células infectadas por virus, pero también sirve para destruir tumores y helmintos, que esos son unos parásitos grandes que van a ver más adelante en el siguiente semestre. ¿Qué células participan? La célula natural killer, el macrófago, el neutrófilo, que poseen un receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G, y el eosinófilo, que es más contra parásitos y posee un receptor para la porción FC de la inmunoglobulina E. Entonces, la unión de estas células a través de estos receptores a la porción FC del anticuerpo va a inducir que éstas liberen sus gránulos y así destruyan a la célula diana. ¿Cuáles son los pasos de la CCDA? El primer paso es la formación del inmunocomplejo, es decir, que el anticuerpo se una a los antígenos presentes en la superficie de la célula diana. La segunda va a ser la unión del receptor para la porción FC que tiene la célula efectora con el anticuerpo. Esto lo va a llevar al siguiente paso, que es la activación de la célula citotóxica para que ella se degranule y ocurra la muerte de la célula diana. Esto es CCDA. Y ahora miremos el último mecanismo, que es la hipersensibilidad retardada. Más adelante vamos a ver que la hipersensibilidad es una respuesta inapropiada de nuestro cuerpo, que esta hipersensibilidad puede ser de 4 tipos, 1, 2, 3 y 4. En el caso de la hipersensibilidad retardada, corresponde al tipo 4, el prototipo más conocido es la enfermedad de la tuberculosis, y aquí ocurre la formación de granulomas. Su función es eliminar patógenos intracelulares con la participación de linfocitos TH1, células presentadoras de antígenos, y la principal célula efectora de la hipersensibilidad retardada son los macrófagos. El objetivo de la hipersensibilidad retardada es agarrar esta célula de la respuesta inmunitaria y convertirla en un superguerrero, es decir, que ésta aumente de tamaño, divida su núcleo, aumente la expresión de HLA2, la síntesis de óxido nítrico, entre otras funciones, para que formen este componente de inflamación crónica llamada granuloma. Como les mencioné, el ejemplo clásico es la Mycobacterium tuberculosis, pero también hay otras bacterias intracelulares que pueden inducir hipersensibilidad tipo 4, como el de la lepra, Mycobacterium leprae, Listeria monocytogenes, Brucella, hongos intracelulares como Cándida, Pneumocystis, Histoplasma, Cryptococos, parásitos intracelulares como Leishmania, virus intracelulares como el del herpes, la varicela, el sarampión, e incluso lo pueden inducir antígenos de contacto como la hiedra venenosa. Las fases para activar la hipersensibilidad tipo 4 se dividen en dos. Una fase de sensibilización, que esta cuando es el primer contacto tarda 1 a 2 semanas, y una segunda fase, la fase efectora, que esta es más rápida, 48 a 72 horas. La fase de sensibilización más que todo es para activar al linfocito TH virgen y diferenciarlo en linfocitos TH1 de memoria para que actúen en la fase efectora, que es el segundo contacto. Por eso esta fase, como es el primer contacto, tarda bastante, 7 a 14 días, pero como en la segunda no se activan linfocitos vírgenes, sino linfocitos de memoria, entonces tarda menos, 48 a 72 horas. Y vean que el objetivo es activar a los macrófagos, convertirlo en células más poderosas al aumentar la expresión del HLA2, los receptores de factor de necrosis tumoral, la producción de radicales libres, óxido nítrico,
para que estos lleguen a formar esta estructura llamada granuloma. Vamos a comenzar con la primera fase, un poco aquí más explicada a detalle. La fase de sensibilización ocurre después del primer contacto, es decir, el contacto inicial con el antígeno. La primera vez que conozco a esta bacteria, la primera vez, un ejemplo, que conozco a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como es la primera vez, vean, el linfocito tiene ese 0 porque es un linfocito TH virgen y las mismas 3 señales que vimos de activación. Entonces, siempre acuérdense que para activar a un linfocito T virgen requiere una célula presentadora de antígenos, porque recuerden que el linfocito T no reconoce el antígeno libre, sino se lo tienen que estar presentando con el HLA. Y entonces aquí tenemos la primera señal. El antígeno, siendo presentado por el HLA2, es reconocida por el TCR, que reconoce el antígeno, y el CD4, que reconoce el HLA2. Segunda señal, la señal coestimuladora del B7 y el CD28, y la tercera señal, la citoquina, en donde la interleucina 2 le da la señal para activarse, proliferar y diferenciarse en células infectoras y células de memoria, que suelen ser linfocitos TH1. Entonces ya tengo memoria para el segundo contacto con el antígeno. Y ahora aquí tenemos la fase efectora. Esto ocurre después de la exposición subsecuente, es decir, por segunda vez entro en contacto con este microorganismo. Entonces aquí ya no son células vírgenes, sino que activa a linfocitos TH1 sensibilizados. En otra palabra, linfocitos TH1 de memoria. Y estas células, cuando se activan, van a liberar una serie de citoquinas y quimiosinas con el objetivo de atraer y activar a macrófagos y a otras células inflamatorias inespecíficas. Por ejemplo, le secreta interferón gamma, que es el más potente de los activadores de los macrófagos. Se le secreta interleucina 3 para hacer que la médula ósea sintetice mayores cantidades del progenitor mieloide, del progenitor granulocito monocito, y así se produzcan monocitos que van a originar macrófagos. También se secreta factor estimulador de la colonia granulocitos monocitos para aumentar la producción de monocitos. Se secreta factor inhibidor de la migración para que estos macrófagos se queden en el sitio de la infección y no migren. Se secretan quimiosinas como interleucina 8 para atraer neutrófilos, quimiosina L8 para atraer macrófagos, MCP1 para atraer macrófagos, entre otros. Lo que ellos buscan es atraer los macrófagos al sitio de la infección, activarlos en ese sitio, inducir la hematopoiesis de ellos y fijarlo al foco infeccioso al inhibir su migración. Esta citoquina además lo activan y lo hacen más poderoso, o sea, lo hacen más eficaz para presentar los antígenos, para destruirlos, y vamos a ver que entonces ellos van a aumentar la fagocitosis, la expresión del HLA2, la expresión de receptores del factor de necrosis tumoral, van a secretar y producir mayor cantidad de radicales libres, óxido nítrico, proteínas antimicrobianas como las defensinas, citoquinas, quimioquinas, entre otros. Y cuando ellos llegan ya al sitio donde está la bacteria y la quieren destruir, ellos forman un granuloma. O sea, ese macrófago activado viaja por quimiotaxia al sitio de la infección para formar esta estructura que ven aquí, que se llama granuloma, el cual está dividida en 3 zonas: la zona central, la zona intermedia y la zona periférica. Como los macrófagos que están rodeando a la bacteria comienzan a secretarle enzimas, radicales libres de oxígeno, óxido nítrico para destruirlo, ocurre una necrosis gaseosa. Entonces en la zona central hay una necrosis gaseosa y además tenemos a los macrófagos que dividieron a su núcleo. Aquí lo ven, son macrófagos multinucleados que reciben el nombre de células de Langerhans, que son estos grandototes que tienen varios núcleos que ven aquí. En la zona intermedia tengo a macrófagos activados que se estiraron un poco y se les llaman células epiteloides. Y en la zona periférica tengo a los linfocitos TH1 que están activando estos macrófagos, los neutrófilos que están llegando al sitio de la inflamación, y más externos los fibroblastos y plaquetas que encapsulan esta granuloma para que esta inflamación no afecte todo el tejido circundante y se localice en este lugar específico. Entonces, en resumen, debemos aprender y recordar las diferencias que les expliqué en la primera clase de inmunidad humoral entre inmunidad innata y adaptativa. Recordemos que la adaptativa
Si bien las dos se activan al mismo tiempo, la innata es inmediata, mientras que la adaptativa le toma horas a días, dependiendo de si es el primero o segundo contacto en activarse. Que aquí participan más que todo células inflamatorias como fagocitos, polimorfonucleares, mientras que aquí ya participan células elite, o sea, células más especializadas como los linfocitos T y B, pero también intervienen células inflamatorias, pero que aquí se ha aumentado su capacidad de ser asesinas. Esta respuesta adaptativa, recuerden que es una balanza, activa también a ambas ramas, inmunidad humoral y celular, que la balanza se va a inclinar hacia un lado en dependencia del tipo de microorganismo que ingresó. Si se trata de un microorganismo extracelular que está encapsulado y produce toxinas, va a predominar la inmunidad humoral, pero si lo que nos invadió fue un microorganismo intracelular, como un virus, o es un cáncer, o es un trasplante, va a predominar la inmunidad celular. Recordemos que la inmunidad humoral, su molécula efectora son los anticuerpos que son secretados por el linfocito B que corresponden a la célula efectora, mientras que en la inmunidad celular van a participar los linfocitos Th1 activando a los macrófagos. Los macrófagos en este caso hacen hipersensibilidad retardada y son las principales células efectoras de esta hipersensibilidad. Y el otro mecanismo es por citotoxicidad celular, que esta puede ser por CCDE, que es la que media el linfocito T citotóxico, o bien puede ser mediante la CCDA, que es mediada por las natural killers, los macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Todos dirigidos a destruir a los microorganismos mediante un mecanismo de citotoxicidad donde se liberan gránulos que contienen enzimas e inducen la muerte de la célula. Recordemos que la meta aquí es que guardemos memoria inmunológica. Y con esta memoria inmunológica, nosotros, ¿verdad? Ya la segunda vez que entremos en contacto con el microorganismo, tengamos una respuesta más rápida y eficiente. Y así como ustedes han visto que se ayudan, la innata ayuda a activar la adquirida, vemos que las células presentadoras de antígenos ayudan a activar a los linfocitos, así deben estudiar ustedes, con trabajo en equipo, siempre que hagan la discusión de casos, compartan sus respuestas, para que trabajen de forma integrada como lo hacen las células del cuerpo de ustedes, mediante lo que hemos visto, la sinapsis inmunológica, cómo las células dendríticas se convierten en células presentadoras, viajan del sitio donde encontraron la infección hacia el ganglio linfático para poner quejas y ser chismosas y activar a los linfocitos. Entonces, igual hay que trabajar nosotros en equipo. Les deseo éxito en su proceso de aprendizaje en esta semana. Gracias.